Vamos a empezar midiendo la cabeza como se miden un poco las cabezas estándar, ¿vale? Para saber un poco dónde colocar las partes más importantes de una cabeza, como son los ojos, la nariz, la boca, ¿vale? Entonces empezaremos haciendo un círculo, ¿vale? Entonces de este círculo le mediremos la mitad, ¿vale? Del radio. Haremos una cruz en el medio para medir la mitad del círculo y entonces de esta mitad del círculo podemos medir, por ejemplo, haciéndonos un papel así cortado, ¿vale? Y entonces podemos marcar los dos extremos del círculo, hacer doblar el papel y cuando tengamos la mitad, pues ya tendremos la mitad de lo que es el círculo, para ver si nuestra intuición nos ha ido bastante enfocada o nos ha fallado demasiado. Entonces de esta mitad que hemos marcado vamos a marcar otra mitad, ¿vale? Más en la parte inferior, que sería como un poco para empezar a intuir lo que es la parte de la mandíbula. Entonces le haremos un círculo inferior y con esto tendríamos un poco lo que sería el óvalo este que más o menos tienen todas las cabezas, ¿vale? O sea, cuando las vemos de frente. Una vez tenemos este óvalo, entonces vamos a buscar lo que sería la parte media de los ojos. O sea, para ubicar esto cogemos la parte alta, la parte superior de lo que sería el cráneo, o sea, de nuestro círculo, y la parte inferior. Y de esta medida vamos a buscar la mitad. Muy bien, entonces una vez tenemos la mitad, aquí vamos a saber que vamos a tener como si dijéramos el ojo, pero en la parte como central, o sea, la mitad del ojo. Entonces, ya por intuición, como siempre decimos que el dibujo artístico es mitad intuición, mitad medir, vamos a calcular un poco que por encima del ojo están las cejas, ¿vale? Y entonces la mitad de la medida entre esta raya que hemos calculado de las cejas y la parte inferior del segundo círculo, que sería como el mentón, entonces esto nos vendría a dar, esta mitad, nos vendría a dar lo que sería la parte inferior de la nariz. Entonces, una vez tenemos esta medida, aquí tendríamos la parte inferior de la nariz, en lo que sería una cabeza estándar. Vale, entonces lo que vamos a hacer aquí es ver de nuestro referente, a ver si estos estándares, que en principio vienen a ser un poco parecidos en todas las cabezas, se nos están cumpliendo, ¿vale? Entonces medimos desde la parte superior de las cejas a la parte inferior del mentón y vemos si en la mitad de esta medida nos da la nariz y vemos que sí, ¿vale? O sea que vamos orientados. Entonces, ahora vamos a hacer esta otra mitad desde lo que es la base de la nariz a lo que es el mentón y ese punto es el que nos dará siempre, en general, el labio inferior de la boca, o sea, tendremos el punto inferior del labio inferior, con lo cual la boca va a tener que ir encima de ese punto, ¿vale? Entonces vamos a comprobar en nuestro referente si esto se cumple. Vamos a medir la parte inferior de la nariz con la parte del mentón, le vamos a buscar la mitad y vamos a ver si esto más o menos se nos cumple y vemos que prácticamente sí, estaría un poquito por encima, ¿vale? Pero ya vamos viendo que esto es como un poco son los estándares en los que nos podemos basar para empezar a hacer un retrato sabiendo un poco por dónde vamos. Ahora vamos a marcar un poco el óvalo de la cabeza, el óvalo genérico, sin marcar las facciones todavía, y entonces vamos a ver en nuestro referente a ver cómo es este eje vertical, si el eje vertical es realmente vertical o está un poco inclinado, ¿vale? Dependiendo de si la cabeza está de frente o está un poco girada o está un poco inclinada también. Y entonces aquí en nuestro referente lo que vemos es que nuestro eje vertical, o sea, no es del todo vertical, sino que tiene un poquito de ángulo, ¿vale? Que gira hacia nuestra derecha, perdón, hacia nuestra izquierda por la parte superior, ¿vale? Estamos viendo un poco lo que es la mitad del entrecejo, con la mitad de la nariz, con la mitad de la boca, y vemos que si vamos trazando como si dijéramos una línea entre todas estas mitades, y la línea no es realmente vertical, sino que está un poco inclinada. Esto es importante empezarlo a ver porque poco a poco iremos viendo que estos ejes, tanto verticales como horizontales, son los que nos marcan la inclinación de las cabezas.
¿vale? Entonces, en este caso, pues ya vemos que no lo podemos poner del todo vertical, sino que lo tenemos que inclinar. Por lo tanto, los ejes horizontales, como siempre son perpendiculares a la vertical, o sea, forman un ángulo recto, tendrán que ser también un poquito inclinados, ¿vale? Entonces, esto, como en este caso es una inclinación tan pequeña, es casi imperceptible, casi es más complicado que cuando la inclinación es mayor, pero es simplemente para tomar conciencia de que esto existe, ¿vale? Y de que forma parte, tenemos que tenerlo en cuenta para hacer nuestro dibujo. Podemos borrar un poco ahora todas las líneas que hemos hecho anteriormente, porque ahora ya tenemos los puntos más claros para no liarnos, y entonces empezamos a dibujar lo que es el referente que ahora mismo nosotras tenemos enfrente. Dibujamos las cavidades de los ojos, empezamos a situar un poco la nariz, situamos un poco la boca y después, bueno, yo como no puedo enseñaros las mediciones en el referente en vertical en la pantalla porque es muy complicado para la grabación, lo que hago es enseñaros en el referente sobre papel un poco las medidas que yo voy tomando en mi referente en vertical. Entonces, aquí es comprobar si esta base de la nariz que habíamos calculado midiendo la mitad entre las cejas y el mentón es la base de la sombra o es la base de la nariz justo donde llega la luz, ¿vale? Para ajustar un poquito más la nariz. Vamos a situar un poco las orejas, entonces vemos que la parte superior de las cejas coincide con la parte superior de las orejas y entonces colocamos el eje. Vemos que el eje también inferior de la nariz nos cuadraría un poco con la parte inferior de las orejas, y como el eje está un poco inclinado, porque hemos visto que los ejes no son verticales y horizontales perfectos, sino que tienen un poco de inclinación, pues tenemos que ir viendo dónde nos caen estas orejas en referencia a la nariz. Aquí lo que quiero comprobar es la medida de la mandíbula, ¿vale? Porque yo veo que mi mandíbula la veo como estrecha, entonces voy a medir la parte del cráneo, ¿vale? Esta medida vertical en referencia a una medida horizontal y ver. Entonces veo que mi mandíbula tal vez es un poquito estrecha, entonces ya me pongo como si dijéramos a dibujar la mandíbula con las líneas más correctas y a darle un poquito la anchura que necesita. Y a partir de aquí lo que voy haciendo ya es ir situando pues todo lo demás, ir ajustando todo el tiempo las orejas, ir ajustando también los ejes, ver un poco que todo me va cuadrando, siempre comparando una cosa con otra. Entonces ver si la boca es demasiado grande, es demasiado pequeña, si las orejas son grandes, son pequeñas, entonces lo voy ajustando y una vez veo que más o menos me va cuadrando, entonces voy empezando a hacer las sombras. Hacemos un poquito de repaso mientras vamos acabando el dibujo de lo que hemos visto. Hemos visto cómo hacer un óvalo, un poquito con la forma genérica de una cabeza, con estos dos círculos que hemos hecho, midiendo todas estas mitades. Hemos situado un poco primero dónde estaría el centro de los ojos, dónde estaría la base de la nariz, la base inferior de la boca. Y entonces, una vez, claro, tú lo vas situando todo, pero todavía el dibujo no está ajustado. Entonces, un dibujo se va ajustando poco a poco, ¿vale? Incluso cuando pones las sombras, cuando yo voy sombreando, no es porque sombreo cuando ya lo tengo todo ajustado, es que mientras voy sombreando también voy ajustando, o sea, el dibujo se mueve constantemente y nunca hay nada que se queda fijo, porque en cuanto yo subo la oreja y un poquito porque he visto que no se me acababa de ajustar con la ceja, entonces todo ha cambiado, entonces tengo que ir como si dijéramos tomando referencias constantemente entre unas cosas y otras. Entonces tú no puedes decir ya he hecho esta parte, ya la he acabado y ahora voy a hacer la otra, sino que tienes que estar como en una actitud de alerta y de estar observando todo el rato. Es un poco como si haces tai chi o algo así, o como los gatos, ¿no? Que aparentemente parece que están tranquilos, pero están como si dijéramos observando todo lo que tienen alrededor de esta forma atenta para que no se les escape nada, porque si viene alguien o sea, para poderse defender. Entonces es un poco esta actitud como de alerta, ¿no? De decir, ostras, esta nariz no me acaba de cuadrar. O sea, yo en mi dibujo he visto que la mandíbula no me cuadraba, que la boca era grande, que... Entonces, todas estas cosas que tú vas percibiendo, poco a poco, tomando medidas entre las verticales y las horizontales, son las que te van ayudando un poco como a definir dónde están las cosas y más tu intuición y después pasártelo bien, ¿vale? Disfrutar y entonces ir poco a poco ver sin ninguna prisa y con mucha paciencia. Incluso no se puede hacer en un día, se hacen varios, porque cuando el dibujo reposa
y luego tú lo vuelves a ver, empiezas a ver que pasan otras cosas, o sea, que hay una parte que no te funciona, ¿vale? Entonces es un poco, es como la vida, ¿vale? O sea, hay que irla como encajando poco a poco, día a día, ¿vale? Entonces esta es un poco la idea de encajar un dibujo. Así que nada, espero que lo disfrutes.